sacrificio. Y en el Antiguo Testamento había un sacrificio, un animal que lo colocaban quizás allí, pero tenía que haber un altar que soportara ese sacrificio. Y por eso la palabra dice que Elías restauró el altar que estaba arruinado. Seguro presentaban sacrificios, pero el altar estaba arruinado. Y más importante de qué canto es quién soy yo, que mi vida realmente sea ese altar que pueda soportar el sacrificio de mi alabanza. De eso se trata. Así que yo quiero que hoy vayamos un poquitico allá a esa esencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, pero la aprobación no se está basando en lo que sabes, la aprobación no se está basando en lo que conoces, sino que esa aprobación se basa como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esa palabra que no tiene de qué avergonzarse en la escritura se conoce como irreprensible. Amén. Irreprensible es una persona que no tiene nada de qué ser acusado y que nadie lo puede acusar. Y yo sí quiero, jóvenes queridos y hermanos que estamos conectados, que procuremos servirle al Señor desde esa integridad. Porque se preocupa uno ver que hoy día la juventud y desde hace tiempo atrás quizás servimos al Señor y con el mismo ímpetu con que servimos, con ese mismo pecamos. Y como que se nos volvió costumbre ir a hacer una cosa afuera, ir a venir a servir aquí adentro, y como Dios no nos ha hecho nada, como Dios no nos ha dicho nada, como Dios no nos ha cortado, como no nos está yendo mal en el trabajo, como no se nos ha enfermado nadie en la familia, el diablo nos lleva a pensar que Dios quizás en su amor está probando todo eso. Pero la palabra del Señor dice que la ira de Dios se suelta contra toda impiedad, gloria al nombre del Señor. Y cualquiera que haga algo que a Dios no le agrade tendrá que atenerse a unas consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso el libro de Romanos dice que pues haremos, perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque de la gracia que estamos nos podemos caer, nos podemos soltar de esa gracia. Entonces, pienso que el primer error en una serie de errores que cometió el rey David fue renunciar a su deber. Y yo quiero que usted comprenda que si usted quiere ser fiel al Señor, usted debe ocuparse de servirle al Señor. No hay otra mejor manera de ser fiel que sirviendo a Dios. Cuando tú te ocupas de Dios, la vida pasa a tener un segundo plano, tus sueños, tus amistades, tus relaciones, tus ocupaciones, porque Dios es tu prioridad. El problema de David y su gran error fue que él como rey tenía que salir a la guerra, pero él dijo, no voy a ir, voy a enviar a Joab. Y no fue a la guerra por atender un asunto de estado importante, no fue porque había un problema en su ciudad y él tenía que atenderlo personalmente, no, simplemente tomó la decisión de no hacerlo. Y muchas veces a nosotros Dios nos pone una oportunidad quizás de servicio, y cuando Dios nos pone la oportunidad de servicio, entonces nosotros decimos una y mil excusas, que no podemos, que no tenemos tiempo, pero yo no sé cuántos dicen amén, así sea por el chat. Yo soy de los que cree que para servirle a Dios no hay excusas, gloria al nombre del Señor. No hay nada que yo pueda decir, no, es que no puedo, no tengo tiempo, no soy capaz. No, yo creo que realmente aquel que quiere servirle al Señor lo hace y saca el tiempo y se esfuerza y lo hace con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Un momentico, por favor, que se me descuadró algo aquí. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos queridos, David decidió quedarse en casa, pero mire lo que pasó. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Por qué se quedó David? Haciendo pereza. No fue otra cosa que lo hizo quedarse. David se quedó realmente haciendo pereza. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que se levantó de su lecho al caer la tarde. Quiere decir que David hizo pereza todo el día. Quiere decir que estuvo viendo una serie, quiere decir que estuvo chateando, no sé, pero estuvo haciendo pereza absolutamente todo el día y se paró en la tarde, gloria al nombre del Señor, y se paró y aún no tenía nada que hacer, así que se paró, y el primer verbo que aparece aquí en pasado es pasear, dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, no tenía nada que hacer, era un hombre ocioso que tenía un deber, que tenía que servir al Señor, pero estaba en casa haciendo todo lo contrario, gloria al nombre del Señor.
Y dice la palabra que este ocio, el no ocuparse de las cosas, porque ocuparse de la carne es muerte, gloria al nombre del Señor, pero ocuparse del Espíritu es vida. El no ocuparse de las cosas de Dios, dice la palabra entonces que lo llevó a ver lo que no tenía que ver. Y cuando tú estás sirviendo al Señor, tu mente, tus pensamientos están ocupados. Pero cuando permites que el ocio te gobierne, entonces vas a ver cosas que no tienes que ver. Entonces vas a tener conversaciones que no tienes que tener. Joven, escucha la palabra de Dios en esta noche. Entonces vas a hablar con quien quizás no tienes que hablar. Vas a pensar lo que no tienes que pensar. Y vio a una mujer que se estaba bañando. Y para completar los que están siguiendo la lectura, no era fea. Para completar no era una mujer horrible, para completar era hermosa, porque el enemigo nunca te va a tentar con nada que no te guste. Él no es tan tonto como para colocarte algo que tú de pronto vayas a tener un desagrado. Él te va a tentar con algo que te llama la atención. Entonces vio una mujer que era hermosa y eso ya lo llevó en su mente a maquinar una y mil cosas con ella. Gloria al nombre del Señor. El tercer verbo, porque el primero es pasear, el segundo es ver, ya no solamente una acción de mirar, sino una acción de enviar a alguien a preguntar por ella. Porque el pecado entra, sí. La palabra dice, ninguno diga que cuando es tentado, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cuando cada uno de vosotros es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que entonces empieza a gestar algo en nuestra mente. De pronto, querida jovencita, tú que tienes un novio que no tiene temor de Dios, te hace una propuesta y te sientes atraída y seducida. De pronto tú, querido joven, una muchacha que te gusta en tu estudio, te hace una invitación y te sientes atraído y seducido. Señor, ¿por qué me permites esto? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? No, no, no. La palabra del Señor dice que el Señor es poderoso y no nos dejará ser tentado más allá de lo que podemos soportar, y quedará también juntamente con la tentación la salida para que podamos escapar. No le echemos la culpa a Dios de las tentaciones. Estamos en un cuerpo de carne, gloria al nombre del Señor, pero podemos en el nombre del Señor huir de las tentaciones. Huye de las pasiones juveniles, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. No sé cuántos dicen amén a la palabra. La Biblia sigue diciendo, preguntó pues por ella y le dijeron, es la mujer de Urías Eteo. Y no solamente eso, gloria al nombre de Jesús, no solamente mandó a preguntar, sino que se enteró quién era esa mujer. Y le dijeron, esa es la esposa de tu general, es la esposa de tu mejor hombre, es la esposa de Urías. Y quiero decirte, amigo que me estás escuchando y hermano querido, el pecado no respeta relaciones, el pecado no respeta vínculos familiares, el pecado no respeta amistad. La carne tiene solamente un deseo, ser saciada. Y en ese proceso no respeta amistad, no respeta confianza, traiciona principios, traiciona ética, traiciona moral. Hay que tener cuidado con eso. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, y entonces envió nuevamente y la tomó. Gloria al nombre del Señor. La tomó. Él la tomó. Otro verbo, tomar. Y durmió con ella. Mire a dónde desencadenó lo que comenzó con una ausencia del deber. Mira a dónde puedes llegar, joven, con decir no quiero servir. Mira a dónde puedes caer tan bajo con darle la espalda al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra que se acostó con ella y luego se purificó y se volvió a su casa. Ella se purificó y se volvió a su casa. Encontramos un David que hizo cosas y que luego se purificó, como quien dice, aquí no pasó nada. Esto queda entre tú y yo. Vete para tu casa. Ella se fue, pero el pecado da a luz la muerte, dice la palabra. Y ese pecado entonces hizo que esta mujer quedase en embarazo de David, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces la mujer quedó en embarazo y lo hizo saber a David. Y pecado con pecado se tapa. Ahora David está desesperado porque nadie se entere que el rey de Israel se acostó y dejó en embarazo a una de las mujeres de su general. Así que ha llamado a Urías, lo ha traído de la guerra para que vaya a estar con su esposa y tapar su pecado. No lo consigue la primera noche, usted sabe la historia. La segunda noche lo emborracha, lo vuelve ebrio y lo envía, pero tampoco lo consigue. Y hay una frase que me encantó desde niño cuando la escuché, y esa frase es que tenía más dignidad un soldado ebrio
que el rey de Israel en su cabal juicio. Y qué tristeza. Me parece a mí pensar que este hombre conocía sus principios. Este hombre ebrio y todo conocía cuál era su deber. Qué tristeza por David, que el pecado lo encegueció a tal punto que la única alternativa que le quedó fue dar orden de asesinar a Urías. Fue dar orden de colocarlo en lo recio de la batalla para que fuese asesinado y acribillado y entonces tapar el pecado. Y joven que estás aquí escuchando la palabra, ¿cuántas cosas has hecho? Te digo en el nombre de Jesús, para que nadie sepa lo que hiciste a escondidas. ¿Cuántas mentiras has tenido que inventarte? ¿Cuántas cosas? Pero tú en tu habitación y en la noche sabes cuál es toda la verdad, porque tu conciencia te acusa incesantemente y te tortura y te recuerda lo que has hecho, y ese peso del pecado no te lo puedes quitar con mentiras. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libera, gloria al nombre del Señor. Si cometimos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que David envió, mataron a este pobre hombre, lo colocaron en lo recio de la batalla y dice la palabra del Señor que David entonces ahora con cuál tranquilidad mandó a traer a esa mujer y la tomó por esposa. Dijo: aquí no pasó nada, pero el verso 27 dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Jovencito, eso que has hecho quizás es desagradable ante los ojos de Dios. Eso que tú estás acostumbrado a hacer, porque la primera vez que lo hiciste te asustaste, pero ahora ya después ya no te asusta, ya estás tranquilo. Eso fue desagradable ante los ojos del Señor. El Señor envía a un profeta para que sea amonestado. Le pone un ejemplo de un caminante que llegó y quien fue a atenderlo tenía muchas ovejas, pero para atender al caminante, gloria al Señor, no quiso cazar de sus ovejas, sino que agarró la oveja de su vecino que tenía una sola y la mató para él. ¿Qué le hacemos a ese hombre? Y qué tristeza que a veces tienes un nivel muy alto para juzgar el pecado de otros, pero cuando tienes que juzgar el tuyo te das pasito. Cuando otro se equivoca un poquito, tú le caes con todo el peso encima, pero cuando tú te equivocas, dices: el Señor es muy misericordioso. Pues eso le pasó a David, que no miró su pecado, sino que quiso calificar al del otro. Y cuando se imaginó la historia, ¿cómo es posible que un hombre haga eso? Dios fue tan sabio que le puso a David la sentencia en su boca. ¿Qué le hacemos a ese hombre? David pudo haber dicho: no, que la reponga, perdonémoslo. No, pero el Señor le puso a David la sentencia en su boca y David dijo: ese hombre tiene que morir. Lejos estaba David de imaginarse que estaba hablando de sí mismo. Qué fácil es ver los errores en los demás, jóvenes queridos. Qué fácil es juzgar a los otros que se han equivocado, pero qué difícil es reconocer que yo también me tropecé y queremos que la sentencia caiga con peso sobre los otros. Pero hoy Dios nos recuerda: ¿y quién está libre de pecado para que lance la primera piedra? Creo que hoy reconocemos a través de esta palabra que somos pecadores. Como lo dijera el apóstol Pablo: miserable de mí, soy un hombre muerto. Alguien diga gloria al Señor, por favor. Bendito el Señor Jesucristo. Así que Natán tiene que aterrizar a este hombre y Natán tiene que decirle: David, con todo respeto, rey, pero ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú y ese caminante es tu deseo. Cuando vino no pudiste tomar, no se te ocurrió de las múltiples mujeres que tú tienes, se te ocurrió la única, la esposa del general tuyo que estaba dando la vida por ti y por Dios, gloria al Señor. Así que tú eres el que tiene que morir. No, me has decepcionado, dice el Señor. Mire, tú eres aquel hombre, yo te ungí por rey, yo te di la casa y las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y te habría añadido mucho más, pero esto que hiciste, lo hiciste en secreto y yo haré que lo pagues a la luz del sol cuando tu hijo se llegue a todas tus mujeres. Y yo quiero decirle, hermano querido, que muchas de las cosas que hemos hecho que tendrán sus consecuencias. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Es ahí donde cuando nos encontramos con la realidad, es ahí donde muchos nos pinchamos. Es ahí donde muchos decimos: hasta aquí llegué yo. Y quiero hablar con alguien que hoy reconoce que ha pecado, pero que siente que ese pecado para siempre lo ha distanciado del plan de Dios.
que siente que ese pecado para siempre lo ha alejado del propósito de Dios, aquel que no encuentra perdón, aquel que no siente la fuerza para volverse a levantar, aquel que siente que no puede con eso. Bueno, pues yo le quiero decir en el nombre del Señor, pecaste, Dios te reprende, pero si tú te arrepientes, Dios te restaura. Porque la gran diferencia entre David y Saúl, para mí fue más grave el pecado de David, pero la gran diferencia es que Saúl pidió honra. Saúl dijo, a mí usted honreme delante de los ancianos y ya, pero David entonces escribió el Salmo 51. ¿Y qué diferencia cuando reconocer tu error no te lleva a la jactancia ni a la altivez? Hay gente que peca y dice, sí, ¿y qué? Y lo volveré a hacer y de malas. Es esa persona altiva, esa persona orgullosa, esa persona que no es capaz de doblarse, pero aquel que se equivoca y es capaz de postrarse a los pies de Jesús y decir lo que dijo David, gloria al nombre del Señor. Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Aleluya, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud, Señor, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, no le voy a echar la culpa a nadie, yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí que en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Pero él reconoció. Y recuerde que el que se humilla encuentra la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero decirte, joven querido, que el hecho de que tú te hayas equivocado no quiere decir que Dios te desechó para siempre. No quiere decir que no te vas a volver a levantar, cuán grave haya sido el pecado que sea. Tampoco estoy diciendo que ahora llames al pastor y le digas todo lo que has hecho. No, no se trata solo de eso. Se trata de que ahí en tu habitación puedes tener la sinceridad que no has tenido. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo te pido, joven querido, joven amado, que hoy puedas tener la gallardía, la valentía de reconocer que no es solo servir, que no es solo pararse y ponerse una corbata y hablar muy bonito, que se trata de integridad, que podemos hacer mil cosas, pero si no hay integridad en nosotros, oh, aleluya, definitivamente Dios no se va a agradar de nosotros, porque cuando Dios te mire, no va a evaluar el evento que hiciste, no va a evaluar las visitas que hiciste, las llamadas que hiciste. Él va a mirar cómo estuvo tu integridad, porque Él viene por una iglesia irreprensible. Es la integridad de la que hoy poco se habla quizás en nuestros púlpitos. La integridad que ha pasado a estar en un segundo plano, la integridad que incomoda y que molesta al oyente porque le encara con su pecado y le redarguye con su falta, pero la integridad que Dios quiere que hoy tú recuperes, gloria al nombre del Señor. No importa cuán sucio tengas tu traje, hoy Dios puede quitártelo y colocarte uno nuevo, blanco, colocarte una nueva mitra sobre tu cabeza y pararte otra vez en el lugar que tú perdiste para que el mundo sepa la gracia y la misericordia del Señor. Alguien diga amén a la palabra, por favor. Así que David se humilló ante el Señor. David pidió perdón y ese hijo murió. Pero cuando el niño murió y David pidió perdón, entonces viene la restauración, gloria al Señor. Entonces David hizo 7 cosas. Verso 20 del capítulo 2, entonces se levantó. Y yo quiero invitarte, joven querido, hoy arrepiéntete de tu falta y levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate porque Dios te va a usar. Levántate porque Dios hará algo contigo a pesar de lo que pasó ayer. Dios te perdona. David se levantó de la tierra. Hay personas que están tiradas en el piso, lamiendo el polvo con su boca, pero hoy Dios los puede levantar. Alguien dígame amén a eso. Hay una palabra que dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Gloria al Señor. Se lavó, gloria al nombre del Señor, y se ungió, bendito sea el Señor, y cambió sus ropas, gloria al nombre de Jesús, y entró en la casa de Jehová y adoró. Bendito el nombre de Jesús. Estas son las cosas que Dios quiere hacer contigo: levantarte, limpiarte,
ungirte, gloria al nombre del Señor. Esa unción que quizás perdiste, Dios es capaz de volver a darte una doble porción de ella. No solamente eso, Dios te cambia las ropas y te permite entrar otra vez a la casa de Dios para que le vuelvas a adorar y para que le vuelvas a servir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y volvió a la casa del Señor, adoró, vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Saúl perdió el reino con un pecado. David con un pecado no perdió el reino, todo lo contrario, Dios hizo un pacto perpetuo con él y le prometió que de su descendencia nunca faltaría quien se sentara en el trono. Y fue tanto el pacto que si usted lee el Salmo 89, se da cuenta de lo que dice el Señor: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano siempre estará con él, no lo alcanzará el enemigo, y aun si sus hijos se apartaren de mí, por amor a él, no apartaré jamás mi misericordia de su casa. ¿En qué radicó la diferencia del fracaso de Saúl y del éxito de David? En una persona que fue capaz de reconocer que no se trata solo de servir, se trata de la integridad, se trata de pedir perdón, se trata de humillarnos, se trata de arrepentirnos, se trata de tocar la puerta de la misericordia, se trata de reconocer nuestro pecado y pedir a Dios que nos restaure. Yo quiero en el nombre del Señor Jesucristo hacer una oración. Le prometí que no me iba a demorar y creo que lo cumplí. Quiero hacer una oración en el nombre de Jesús. Hemos tenido una reflexión muy sencilla, pero espero que haya quedado claro el mensaje. Y no sé si aquí haya alguien que sea capaz de colocar una manito allí, si quiere que oremos a su favor. Es que de pronto el otro que me la va a montar y me va a llamar ahorita, ¿y usted qué fue lo que hizo? No, alguien que sabe que no ha sido perfecto hasta el día de hoy. Alguien que reconoce que se ha equivocado. Permítanos orar a su favor. Permítanos hoy decirle al Señor que usted hoy reconoce su falta y que Dios hoy puede una vez más restaurarlo, limpiarlo y ungirlo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si alguien quiere que oremos, entonces puede decírnoslo. Si no, no hay ningún problema, oraremos por todos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que hoy no queremos solo servir, hoy queremos servir con integridad, porque este mensaje tiene que seguirse dando en nuestros templos. La gente tiene que seguirlo escuchando. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. Maravilloso Jesús, aquí estamos ante ti dándote gracias por tu palabra. Lo que tú nos dijiste hoy tiene que quedarse guardado para siempre en nuestros corazones. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos, Señor. Y yo te suplico que tú con tu Santo Espíritu puedas convencernos de pecado, que podamos comprender que realmente no hemos sido perfectos, que en poco o en mucho hemos faltado, hemos transgredido, Señor, tus ordenanzas, quizás hemos faltado a tu confianza, Señor, pero hoy no queremos ser altivos, no queremos ser de pronto esas personas jactadas que cuando reciben la reprensión no la aceptan, porque entonces seríamos necios. Eso es lo que dice la palabra. Hoy queremos ser hombres y mujeres humildes, que a la reprensión la aceptamos, que soportamos la disciplina, pues ella trae fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, que aceptamos la palabra, que nos humillamos, Señor, como dice la palabra. Si se humillare mi pueblo, gloria al Señor, así lo creo con todo mi corazón, y se convirtieren de sus malos caminos y clamaren y oraren, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy entonces nos humillamos, Señor, somos tu pueblo sobre el cual tu nombre ha sido invocado. Queremos que nos escuches, queremos que nos perdones, que sanes nuestra tierra y nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a servirte con integridad y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén, hermano. Qué bendición. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al pastor Cristian por acompañarnos en esta noche. Hermano, no sé si usted quiere darle un saludo a nuestro hermano. Puede desmutearse y saludar al hermano. Y el hermano. Uy, mi pastor, gracias, gracias. Dios te bendiga por esa hermosa palabra. Un abrazo enorme. Sé que es un esfuerzo grande para ti, pero te agradezco haber aceptado esta invitación. Y bueno, y los hermanos saben que eres músico. Faltó la cantada, para la próxima la cantada. Claro que sí, claro que sí. Hermano Cristian, Dios lo bendiga, qué predicación tan hermosa.
Qué bendición, que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando. Amén, mi hermana. Un abrazo. Dios me la bendiga. Amén, hermano. Bueno, hermanos, pues de parte de la directiva, pues nuevamente le damos gracias al hermano. La verdad es una bendición, pues la palabra del Señor. El Señor conoce la necesidad de los jóvenes, de su pueblo, y conforme a esa necesidad, pues nos ha hablado. Amén. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche. Recordemos la actividad que tenemos de la torta es para el martes. A los que me han preguntado, que tengan una feliz noche. Dios les bendiga, hermano Cristian. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo. Amén.